buenos días o casi buenas tardes ya. Bienvenidos a este aula magna del edificio del Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía, en un acto que hoy escribimos con mayúsculas porque reúne varias connotaciones que hacen que uno de los apellidos de esta universidad, la internacional, pues hoy sea más internacional que nunca. Primero, como marca el protocolo, quiero saludar a mis compañeros de mesa, al teniente coronel Francisco Márquez de la Rubia, que va a ser nuestro conferenciante hoy. Muchas gracias, coronel, por estar aquí con nosotros. Y al profesor Miguel Agudo, director del Máster de Relaciones Internacionales. Voy ahora a romper un poquito el protocolo y ahora en la siguiente línea de saluda voy a saludar a nuestros alumnos, que sois hoy parte de los protagonistas de este acto. Queridos alumnos y alumnas del Máster de Relaciones Internacionales, un máster enseña de esta casa que hacemos conjuntamente con la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Tres Culturas, a la que saludo también. Sois 37, según me chivan, 37 estudiantes este año de 17 países diferentes. Como muchas veces me dice el director de este máster, sois la ONU en esta universidad y a nosotros nos enorgullece mucho que estéis con nosotros porque sois parte de la razón de ser de esta casa. Sois un grupo heterogéneo en perfiles académicos, también en nacionalidades, como acabo de decir, pero tenéis un interés común, que es buscar la especialización. Estad seguros que vamos a hacer todo lo posible para que esa sea la aspiración que podáis conseguir este año con nosotros. Estáis para ello en el lugar adecuado. Sigo con el saludo al resto de instituciones que están en la casa. En primer lugar, también, en siguiente lugar, quiero saludar a los rectores y vicerrectores pertenecientes al comité ejecutivo del Grupo La Rábida. Queridos rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y rector de Almería, queridos vicerrectores y directores de Relaciones Internacionales de las Universidades Nacional de Colombia, Técnica de Ambato, Universidad de La Matanza, vicerrectores de esta casa, director del Centro de Estudios Andaluces, representante del IAPH, querido Juanjo, que hemos estado contigo, gracias por la visita que ha sido estupenda en el IAPH esta mañana, querido teniente coronel, representante de Capitanía, con la que tenemos una relación muy intensa y precisamente en este máster de Relaciones Internacionales. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bien, pues la excusa de este acto en el que hemos unido estas dos patas de la internacionalización de esta casa es la conferencia del teniente coronel Márquez, pero déjenme primero que les dedique unas palabras a los alumnos, porque, como decía antes, sois la razón de ser de este acto y lo sois por varias razones. En primer lugar, porque el Máster de Relaciones Internacionales es un máster que lleva ya una larga tradición en esta casa, que compartimos, como he dicho antes, con otras dos instituciones principales de la ciudad de Sevilla, y porque sois un máster donde los alumnos desde hace años habéis mostrado una especial inquietud en compartir vuestras inquietudes con las personalidades que os visitan. Por eso el profesor Agudo siempre trata de hacer una conferencia inaugural interesante, de hacer una conferencia de clausura, de traer personalidades al máster para que discutáis, tengáis espacios de ámbito más relajado para poder discutir, y eso es lo que haremos después de esta conferencia en el patio del rectorado. Tomaremos una copa de vino, una cerveza, unas tapas, para que podáis charlar tanto con los rectores y vicerrectores de toda Iberoamérica que están hoy aquí con nosotros, como con los representantes de Capitanía y del Instituto de Estudios Avanzados para la Defensa. Perdón, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bien, no quería entretenerles mucho más, quiero también dedicar unas palabras a Iberoamérica. El Grupo La Rábida es un grupo de 112 universidades. Ayer celebramos su comité ejecutivo, tenemos un comité ejecutivo de otoño y un comité ejecutivo y una asamblea en primavera. Este año hemos pasado por fin de 110 universidades, somos, como decía antes, 112, están representados casi todos los países de Iberoamérica y es un grupo en el que tratamos de especializarnos en algo que yo creo que para vosotros también es interesante, que son las estancias de doctorado en régimen de cotutela. Seguro que algunos de vosotros estáis pensando en hacer una tesis doctoral cuando terminéis el máster, pues tened en cuenta a la Universidad Internacional de Andalucía y al Grupo La Rábida como una posible entidad financiadora de vuestros viajes, de vuestras visitas de investigación a países de Latinoamérica. Tenemos ahora mismo más de 100.000 euros dedicados a financiar estas visitas en todos los países de Iberoamérica. Son más de 20
los becarios que están disfrutando de estas estancias a lo largo del año, tanto de estudiantes latinoamericanos que vienen a Andalucía, al resto de universidades públicas andaluzas, como de estudiantes de toda Iberoamérica y también de España que van a países iberoamericanos. Bueno, pues no les entretengo mucho más, hoy lo importante es la conferencia. Quiero, no obstante, terminar agradeciendo al profesor Agudo su labor como director de este máster, una labor intensa, de implicación, de compromiso y de predisposición siempre a colaborar con esta casa. Muchas gracias, querido Miguel, y ahora tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido rector, autoridades que me acompañáis, que nos acompañáis, a nuestro conferenciante, a todos y, por supuesto, a vosotras y a vosotros, estudiantes de esta nueva edición del máster. Es una enorme satisfacción, una alegría este acto de inauguración, volver nuevamente a comenzar una edición que vaya por cerca de 20 años de vida del máster. El apoyo, la organización, el espíritu de la Universidad Internacional de Andalucía, yo creo que se plasma claramente en la existencia de este máster. Que además, como bien ha dicho ya el rector, pues aúna a estudiantes de muchísimas nacionalidades, de muchos países. Creo que este año hemos batido el récord. Creo que nunca habíamos llegado a 17 países, de 4 de los 5 continentes, que van a ser estudiantes del máster, y además de carreras muy variadas, porque este máster se caracteriza porque los grados a través de los cuales se acceden a él, pues son muy variados. Están del ámbito de las ciencias sociales, desde propiamente estudiantes de ciencias políticas y relaciones internacionales, como de distintas carreras del ámbito económico, que este año tenemos una nutrida representación, de derecho, de sociología, de historia, o en el ámbito de las artes y humanidades, pues de distintos idiomas, de traducción e interpretación, y también del ámbito de la comunicación, de periodismo o de otras carreras vinculadas con comunicación audiovisual, etc. Y quizás hasta me deje alguna fuera, por lo cual le pido ahora mismo disculpas si algún estudiante cuya carrera ha hecho no está mencionada en esta primera vez que me refiero a vosotros. Bien, el máster lo que quiere y procura dar es una especialización en relaciones internacionales, tocando muchísimos aspectos de la misma. Como habéis visto, vuestra procedencia de carrera es muy diferenciada y, por lo tanto, lo que se pretende es que tengáis una visión panorámica muy amplia de las relaciones internacionales. Y este año el acierto desde el rectorado, por iniciativa del rector, de comenzar el máster con una conferencia que trata sobre seguridad y defensa, que a día de hoy, sin duda, es uno de los temas clave cuando hablamos de relaciones internacionales a nivel global. No voy a hablar mucho más porque esta tarde empezamos la primera clase y la primera hora será una hora de organización del máster y demás, ¿no? Y iré contando muchos detalles organizativos. Sí quiero disculpar la ausencia de la profesora Carmen Lima, que es la otra responsable del máster, la coordinadora desde la Universidad Pablo de Olavide, porque aquí de los 37 alumnos este año del máster, pues 23, puede que se incorpore alguno más, soy alumnos de la UNIA, 14 alumnos de la Universidad Pablo de Olavide, y no ha podido estar por una cuestión académica que tenía ya comprometida de antes, pero quizá esta tarde, y si no mañana por la tarde, vendrá también a presentarse y poder que la conozcáis, ¿no? En fin, no quiero nada más que reiterar mi agradecimiento por la organización de este acto y, sobre todo, a vosotros y a vosotras por haber querido, por querer estudiar este máster y por querer especializaros en el ámbito de las relaciones internacionales y por la confianza que mostráis en la Universidad Internacional de Andalucía y en la Universidad Pablo de Olavide al elegirlo. Muchas gracias y va a ser un año magnífico, lo aseguro. Muchas gracias, Miguel. No quería, antes de pasar a la presentación de nuestro ponente, no quería dejar de saludar a mi vicerrector de estudiantes y a mi nueva directora de secretariado del ramo, Lucía Sell,
porque me recuerda ese tema a algo muy importante que estamos organizando en esta casa y que el vicerrector ha puesto mucho empeño, que son los clubes alumni. Los clubes alumni, como sabéis, se suelen organizar en las universidades para seguir en contacto con alumnos egresados de los distintos programas. Y aquí, en este caso, en nuestros programas de máster, pues tenemos egresados de este máster, por hablar concretamente de este, de Relaciones Internacionales, en muchos e importantes sitios en todo el mundo. Entonces, queremos organizar ese club alumni de Relaciones Internacionales, para que vosotros, los alumnos de este año, entréis en contacto con vuestros colegas y os ayuden a saber de oportunidades de empleo, de oportunidades de investigación, y podáis ver un poco por dónde se mueven vuestros colegas que han pasado por este mismo aula. Exactamente igual que vamos a hacer con ese club alumni de Relaciones Internacionales, haremos con el grupo Rábida. Haremos un club alumni Rábida para alumnos que han pasado por la Internacional de Andalucía y que pertenecen a todas las universidades latinoamericanas miembros del grupo. Bien, pues ya paso finalmente a presentar a nuestro ponente. Teniente coronel, como decía, Teniente Coronel Márquez de la Rubia, es Teniente Coronel del Ejército de Tierra y es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, perteneciente al CSEDEN, al Centro Superior de Estudios en Defensa Nacional, con sede en Madrid. Es además director de programa en el Mando Aliado de Transformación de la OTAN desde el año 2019. El Teniente Coronel Márquez es licenciado en Derecho, máster en Diplomacia y en Relaciones Internacionales y posgrado en Inteligencia Económica. También piloto de helicóptero, con más de 1.500 horas de vuelo, ha participado en diversas misiones internacionales, en Croacia, en Bosnia, además de contar con numerosas condecoraciones nacionales e internacionales. Está especializado en temas relacionados con el área euroatlántica, así como en economía internacional, algo muy específico también y de mucho interés en este máster, donde tenéis varias asignaturas de ese ramo. Cuenta con experiencia en el ámbito público, ha sido diputado nacional en el Congreso entre los años 2010 y 2015, centrando su labor parlamentaria en el ámbito de la seguridad como portavoz en la Comisión de Seguridad Nacional y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. A continuación, pronunciará la conferencia titulada Los retos para la seguridad, realidad Iberoamérica, realidad, seguridad y defensa desde el prisma de España. Teniente Coronel, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, rector. Protocolariamente me toca en este momento intervenir y protocolariamente también, pero de una forma muy honesta, quería dar las gracias. Gracias, rector, por esta oportunidad. Gracias, director del máster, por permitirme pronunciar estas palabras que a continuación van a ser dirigidas a esta audiencia. Es un privilegio realmente estar aquí de todos ustedes en este marco, no solamente la inauguración del máster, que ya es importante de por sí, sino también la reunión del Comité Ejecutivo del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida. Gracias, rectores y vicerrectores de países amigos y hermanos, por estar aquí acompañándome en este momento. Quisiera, antes de centrarme en todo aquello que vamos a contar sobre este tema, decirles de dónde vengo exactamente. Lo ha dicho el rector, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que pertenece al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. ¿Qué es esto? Es una institución del Ministerio de Defensa, básicamente académica, que se encarga de impartir aquellos cursos de más alto nivel que se imparten dentro del Ministerio, del propio Ministerio, a militares y civiles. Y dentro de este Centro de Estudios Superior de Estudios de la Defensa Nacional hay un organismo que es el Instituto Español de Estudios Estratégicos, de donde yo vengo. Esto es, los estudiantes seguramente estarán más familiarizados con estos términos, es un think tank, es un centro de reflexión y estudios que tiene dos misiones fundamentales. La primera de ellas es el análisis geopolítico de la realidad bajo el prisma de los intereses nacionales, de los intereses de España, para realizar todo tipo de informes, estudios, investigaciones correspondientes. Y el segundo lugar es, la segunda misión que tenemos, es la difusión de la cultura de defensa, que es tan importante como la primera y que prácticamente están una con la otra imbricadas, y que es básicamente contar al mundo la importancia de la seguridad y la defensa. Diréis que esto es una obviedad, seguramente, pero si hablar de seguridad y defensa siempre ha sido importante, porque es una necesidad constante de las sociedades desde que tenemos constancia de ellos, en este momento, en el momento que vivimos, creo que la obviedad es que no se puede dejar de hablar de seguridad y defensa. Por eso,
agradezco muchísimo la oportunidad que me da la UNIA de estar aquí con todos ustedes y que surge de la relación que ya existe entre el Instituto Español de Estudios Estratégicos y esta universidad. Y que, bueno, pues porque así se cruzan las historias a veces en la vida, el interés que ahora mismo el centro de donde vengo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, da a los estudios sobre Iberoamérica, una directriz que recibimos de nuestro teniente general, se cruza también con el interés que tiene esta universidad para hablar sobre Iberoamérica. De eso vamos a hablar. Y vamos a hablar en base a una obra que hemos publicado, la tengo aquí físicamente, pero ahora vamos a ver dónde se puede conseguir. Es esta obra. El cuaderno de estrategia le llamamos, es el nombre que damos a nuestras publicaciones. La publicamos en julio, se denomina, como pueden leer ahí, los nuevos retos de seguridad y defensa en Iberoamérica ante los cambios globales. Abajo está también la forma de poder descargarla, es decir, que es una publicación abierta. No vengo aquí a vender el libro, ni mucho menos, sino a darle, pues eso, una determinada publicidad. Y es no sé si esto se ve, sí, supongo que sí, ahí en la pantalla grande sí se ve adecuadamente. Es un tomo que hemos hecho conjuntamente profesores, académicos, militares de España y de los países iberoamericanos. Tenemos profesores de Brasil, de Chile, de Colombia, también de aquí de España, y soy también uno de los autores de uno de los capítulos. Básicamente este es el centro de lo que va a ser mi intervención. Vamos a hablar con base en esta publicación de seguridad y defensa en España y en Iberoamérica. Perdón, para atrás, ya no sé ir para atrás, aquí. Esta es la agenda que me he trazado. Este es el pequeño viaje que pretendo hacer con ustedes. Quiero hablar de los retos comunes en el hemisferio sur y compartimos en Europa, cómo se están reconfigurando los equilibrios en el mundo, de qué manera podemos hablar de retos y desafíos en materia de seguridad y defensa, de cooperación, de seguridad cooperativa, un término en el cual pues, me detendré especialmente para intentar explicarlo y difundirlo. Hablaremos también de cómo se amplía la cultura de seguridad en los últimos años y nos detendremos especialmente en el papel de España y de la Unión Europea en cuanto a cómo podemos hacer esto conjuntamente. Bueno, puede parecer una agenda muy prolija o muy llena de puntos, pero lo vamos a hacer en 30-35 minutos con el objetivo de no aburrir a nadie y al revés centrarnos en lo que sea más interesante. Y creo que al término de la intervención podremos tener un coloquio o al menos, sí, bien, pues fenomenal. Como les decía, ese es el tomo del que va a centrar mi intervención y yo quería empezar hablando de Hispanoamérica, de Iberoamérica, cómo Iberoamérica vuelve al centro del debate estratégico europeo. Y vuelve no por nostalgia histórica, no porque en este momento nos acordemos, si es que alguna vez nos hayamos olvidado del hemisferio sur, sino porque los cambios globales que estamos viviendo, cambios sin duda en seguridad, estarán de acuerdo conmigo, pero también en cambios en otros órdenes tan importantes como el anterior. Y pienso en los cambios en el mundo de la energía o del clima, cambios en tecnología, con esas invenciones disruptoras que todos estamos manejando ahora y que no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar, a qué progreso o a qué no progreso nos van a llevar, todo eso están redefiniendo las alianzas globales. Nosotros en este tomo hemos aspirado a valorar esos nuevos retos en seguridad y defensa, hacerlo además desde una perspectiva no exclusivamente militar, sino una perspectiva plural, multidisciplinar, que combine la experiencia que algunos tenemos en este ámbito con los nuevos objetivos del regionalismo iberoamericano, que es un objetivo que siempre ha estado ahí sin culminar verdaderamente en casi ninguno de los ámbitos que podemos estudiar. Los desafíos en América Latina que afectan a la seguridad, la defensa y el desarrollo son desafíos conectados entre sí. Yo creo que la estabilidad política, las políticas de reducción de la desigualdad, la cooperación tecnológica y la materia de seguridad y defensa en sí son piezas de un mismo tablero y que el objetivo que nos hemos trazado en este análisis es ofrecer la visión integrada de cómo España y la Unión Europea pueden fortalecer ese vínculo, ¿no? Y no descubro nada si comienzo diciendo que el desplazamiento del poder global hacia Asia y la crisis del multilateralismo afectan a Iberoamérica. Me voy a detener brevemente. El desplazamiento del poder hacia Asia no es algo nuevo, desde hace pues, más de una década.
el resurgimiento de China como potencia económica global, que además ha arrastrado al resto de potencias que ya lo son económicas en el área del Indo-Pacífico, es un hecho que ha motivado el desplazamiento no solamente del foco de las otras potencias, los que eran los hegemón del siglo XX, Estados Unidos, también Rusia, hacia ese escenario, sino que esto, si lo acompañamos con la crisis actual del multilateralismo, es decir, la ruptura de ese orden liberal multilateral en base a Naciones Unidas y el sistema global que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial impusieron de alguna forma al mundo y que de una forma sorprendente, si se puede decir así, en este momento está en crisis, está en cuestión por una de las potencias que fue la impulsora durante décadas de ese orden liberal multinacional, es decir, Estados Unidos, pues ambos hechos, el desplazamiento del poder hacia Indo-Pacífico y la ruptura del multilateralismo, sería de ingenuos pensar que no afecta al mundo entero y, por tanto, también a Iberoamérica. Y lo hace porque las potencias emergentes, China, India y Rusia, buscan su lugar en el mundo. Y ante eso, Iberoamérica podría quedar como un terreno de competencia entre esas nuevas potencias emergentes que pugnan por tener la mayor capacidad de influencia en el continente. Creemos que esto es algo que hay que evitar, que Iberoamérica se convierta en ese territorio de competencia entre las nuevas potencias, sino que Iberoamérica sea un espacio en el cual se puedan reequilibrar los intereses. Y en ese sentido creemos que Europa y España puede tener un papel que jugar, como un actor que sea ese mediador necesario para que Iberoamérica ocupe el lugar que realmente le correspondería en este nuevo orden que se abre en estos momentos. Y el hecho es que los desafíos de seguridad en Iberoamérica, en América Latina y también en otras partes del mundo, pero estamos centrándonos en el hemisferio sur, son cada vez más, estarán de acuerdo conmigo, transnacionales y transversales. Ya no se trata solamente de las amenazas internas y las fronteras, y si echamos un poco la vista atrás, la historia de la seguridad y la defensa en América Latina después de la independencia, siglo XIX, primer cuarto del siglo XIX, se basa básicamente en primer lugar en la redefinición de las fronteras que quedaron después de la independencia, a posteriori en la mayoría de los países de luchas internas por conseguir el poder. Realmente ya no se trata en este siglo XXI solamente de amenazas internas o de fronteras, sino que ya estamos hablando de que la seguridad y la defensa afecta a redes delictivas que operan simultáneamente en el ámbito físico, material, pero también en el ámbito digital. Son estructuras, como decía antes, transnacionales y transversales que combinan narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, cibercrimen, y todo ello en el marco de un aprovechamiento claro de la debilidad institucional en la mayoría de los países y sobre todo, de la falta de coordinación policial y judicial entre los Estados. Y este impacto se siente tanto en la gobernabilidad de los países latinoamericanos como en la economía, porque en el fondo lo que está generando es un círculo de violencia, corrupción y falta de confianza en las instituciones. Frente a este panorama, creemos que se impone una estrategia multidimensional. No es posible abordar de una forma unilateral o país por país, abordando un fenómeno como este que trasciende fronteras. Hay experiencias ya en ese sentido y en el libro, en el tomo del que estamos hablando, las exponemos al detalle. Yo quisiera comentar alguna de ellas, que seguramente muchos de los aquí presentes puede ser que conozcan, otros no. No sé si conocen el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, PACTO en su acrónimo, que es una iniciativa de cooperación multinacional entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que lleva andando desde el año 2017, financiada por los fondos de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, con 3 pilares básicos: cooperación policial, cooperación judicial y cooperación penitenciaria. Es un instrumento, como les digo, novedoso, pero que aspira a ser el germen de lo que estamos hablando, una cooperación transnacional con una ayuda, con un apoyo, con una experiencia desde la Unión Europea y claramente con España siendo la punta de lanza de esta cooperación. Como les decía, este crimen organizado, que es del que estamos hablando como la amenaza principal de casi todas las sociedades iberoamericanas, ha evolucionado hacia formas transnacionales,
híbridas y tecnológicamente muy sofisticadas. Estamos hablando de que es una lucha realmente contra el poder del dinero, básicamente de mucho dinero. Las organizaciones criminales actúan como verdaderos conglomerados empresariales, ilícitos, sí, pero conglomerados empresariales con vínculos en la política local, en el comercio y en la seguridad privada. Tenemos aquí representantes de diversos países iberoamericanos y seguramente no les sorprenderá si digo que en ciudades como Guayaquil, como Río o como Tijuana, la violencia urbana es el reflejo visible de un fenómeno global que combina el crimen físico, el crimen digital y realmente está imbricada en gran parte de la sociedad. Para enfrentarlo, creemos que los Estados deben cooperar más allá de lo policial. No solamente lo policial importa, es necesario, es imprescindible, pero no solamente lo policial importa, sino que deben incluir en esas políticas de lucha contra el crimen organizado transnacional políticas de inclusión, políticas de control financiero y de cooperación internacional. España, Portugal y varios países latinoamericanos ya tienen organizaciones de este tipo. He mencionado hace solamente unos minutos esa organización que se llama Pacto, pero hay otras, como el Centro de Coordinación Marítimo Internacional contra el Narcotráfico, el MAOC-N, que es un centro multinacional de análisis e inteligencia marítima que tiene su sede en Lisboa y que lleva funcionando no demasiado tiempo, 20 años, desde 2007, y que realmente está en el origen, en la base de las grandes operaciones multinacionales policiales que seguramente muchos de ustedes habrán oído en las noticias, en las informaciones publicadas sobre embarcaciones que se detienen en el Atlántico cargadas con droga. Bueno, pues este centro, el Centro de Coordinación Internacional de Lucha contra el Narcotráfico Marítimo, es el que realmente está en la base de cómo se comparte inteligencia entre los distintos servicios de inteligencia de las naciones a uno y otro lado del Atlántico y que desembocan, al fin y al cabo, en operaciones tan importantes como las que pueden ver, como les digo, en las noticias. La clave, y aquí lo decimos, es construir redes judiciales, policiales y tecnológicas capaces sobre todo de rastrear el dinero ilícito. Siempre se ha comentado, ¿no? El rastro del dinero es el que lleva al rastro de dónde está el delito, de dónde está el origen del delito. Y para ello es necesario compartir datos en tiempo real y fortalecer la resiliencia institucional. Otro término que a partir de ese momento me van a oír comentar en distintas ocasiones, la resiliencia. El combate contra el crimen organizado, les decía, exige además políticas preventivas, no solamente desde el punto de vista policial, sino también en educación, empleo y cohesión social que reduzcan, y esto es fundamental, la base de reclutamiento de las bandas, de las organizaciones criminales, que se asientan en una situación de carencia o de vulnerabilidad económica y social. Y para ello, les he dicho que necesitamos la cooperación entre Estados, todos la necesitamos. La cooperación estrictamente ahora hablando en el ámbito de defensa, dentro de Iberoamérica es una cooperación que a día de hoy es fragmentaria y asimétrica. Hay iniciativas, ahí les comento en la pantalla, dispersas, como la Junta Interamericana de Defensa, es un organismo que se asienta dentro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que realmente empieza a funcionar en el año 2006 con unos objetivos de asesoramiento técnico y consultivo, básicamente, poco más, sin que haya realmente una cooperación stricto sensu, una cooperación materializada en algo más que ese asesoramiento técnico y consultivo. También está el CDS, que es el Consejo de Defensa Sudamericano. Esto realmente corresponde al ámbito de UNASUR, como saben ustedes son los países del Cono Sur, se crea en 2008 y también tiene una función más de coordinar políticas y cooperación más que algo efectivo. Realmente, y después de la crisis ideológica de la primera mitad de este siglo XXI entre los países del Cono Sur, pues está inactivo. Es decir, que tenemos escasa cooperación regional en defensa y se caracteriza por la falta de interoperabilidad entre ellas, por diferencias muy acusadas doctrinales, es decir, de cómo queremos organizar y qué queremos hacer con la defensa, y también, sobre todo, por la escasa, si no nula a veces, confianza entre Estados. Yo diría que más bien desconfianza histórica entre algunos Estados vecinos. Y todo esto limita claramente la creación de una arquitectura regional de seguridad. Pero el contexto internacional, y creo que a veces es necesario en la historia aprovechar los momentos, refuerza la necesidad de articular esa estrategia compartida, esa estrategia de lucha compartida.
porque las amenazas híbridas existen y van a seguir existiendo, porque la desinformación o los desastres naturales van a seguir acompañándonos a lo largo de la vida, y todo esto exige respuestas coordinadas que trasciendan las fronteras. Un marco de cooperación en materia de defensa que fuera efectivo requeriría al menos 3 cosas. En primer lugar, institucionalizar mecanismos permanentes de planificación. Nada es posible sin planificarlo previamente. En segundo lugar, estandarizar procedimientos de defensa civil común. Y en tercer lugar, promover ejercicios conjuntos orientados a la gestión de crisis. Gestión de crisis es realmente el elemento fundamental que podría intentar unificar acciones comunes entre los países que tienen esa necesidad. Y esto es de lo que hablamos cuando mencionamos el término de seguridad cooperativa, que a algunos de los aquí presentes les puede sorprender porque es un término realmente novedoso. Es la visión moderna de la defensa, es la defensa compartida, es algo que se basa en la confianza mutua entre Estados, en la transparencia y en lo que hemos hablado antes, la interoperabilidad, la capacidad de poder operar unos con otros sin que haya diferencias fundamentales en el manejo de medios o recursos humanos o materiales. Frente a esas amenazas que hemos dicho que son comunes y que estaremos de acuerdo que existen, los ciberataques, ese crimen transnacional, los desastres naturales, ningún Estado puede actuar solo y el modelo busca articular una red iberoamericana de seguridad. En el capítulo 6 de este libro, el profesor Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona describe muy detalladamente cómo debería ser esa red iberoamericana de seguridad. Una red que debería combinar capacidades militares, capacidades diplomáticas y capacidades policiales. Fortalecer esos instrumentos es lo que permitiría que pudiéramos avanzar hacia un sistema de inteligencia compartida, de formación conjunta y de respuesta coordinada ante crisis. Algo estamos haciendo ya. Pues organismos como la Escuela de Guerra Naval de Brasil o la Escuela de Guerra de Colombia o como el organismo al que pertenezco, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, algo hacen ya en ese sentido, organizando dentro de los cursos, dentro de la formación que forma parte de su actividad anual, pues sesiones especiales, cursos especiales para incorporar oficiales y civiles también iberoamericanos en esos cursos de formación superior que hacemos. También lo hacen, como les digo, esta escuela brasileña o la escuela colombiana, con el objetivo de combinar esas capacidades militares e inteligencias que nos lleve hacia una gestión común de crisis, una gestión que no tiene que ser exclusivamente militar, sino que incorpore además la experiencia militar en ese sentido. Y hay elementos que son elementos sectoriales, pero que realmente favorecen la transición desde esa seguridad puramente militarizada de otros tiempos a esa seguridad compartida que aspira a ampliar campos de acción. Y esos elementos sectoriales que coadyuvan en este objetivo común, dentro de ellos, que favorecen la seguridad, que favorecen la transición, está la innovación y la tecnología en defensa. Porque la dimensión tecnológica se ha convertido en un elemento esencial en nuestras vidas, en todos los apartados de nuestra vida. Y América Latina, no solo América Latina, pero también América Latina, enfrenta el desafío de reducir su dependencia de proveedores externos y crear capacidades locales en nuevas tecnologías, ciberseguridad, comunicaciones seguras y también defensas aéreas. Por centrarme en la actualidad, recuerdan hace solamente unas semanas cuando los centros de procesamiento de datos de Amazon se cayeron en un lugar desconocido para todos cerca de Virginia, y eso afectó al mundo, a todo el mundo, prácticamente, no solamente a aquellos que habían confiado sus redes en esa nube que estaba allí, sino todos los que tenían algún tipo de conexión. Esto era importante de por sí, sin duda alguna, pero revela algo más importante todavía, revela la dependencia real de nuestras vidas de unas empresas privadas que tienen su sede en otros países. Y esto lo que nos lleva a pensar es lo que estoy diciendo, la necesidad de que esas dependencias de alguna manera se compartimenten para que la inseguridad que provoca depender de una sola fuente se neutralice o se minimice. De eso hablo cuando menciono la reducción de la dependencia de proveedores externos. Pero voy a más, la innovación, que es importante en todos los campos, es mucho más importante en el campo de la seguridad y la defensa. El desarrollo de industrias en nuestros países de doble uso, civil y militar,
permitiría conectar la innovación iberoamericana con los programas europeos de defensa y con iniciativas como los fondos europeos que ahora mismo se ponen en marcha para promover el aumento de capacidades militares en Europa. Saben ustedes que el mundo en el que vivimos y concretamente la situación de guerra en Europa, la invasión rusa de Crimea y el sureste de Ucrania ha provocado, junto con, de alguna manera, la desafección de Estados Unidos o el pivote de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico y, por tanto, que el foco de atención ya no sea la seguridad en Europa, ha provocado que la Unión Europea, Europa como continente, sienta en estos momentos la necesidad de tener una cierta autonomía estratégica, ser capaz de defenderse con sus propios recursos. Y eso ha propiciado que se articulen métodos de financiación para que los países que pertenecemos a la Unión Europea pues seamos capaces de incrementar nuestras capacidades en seguridad y defensa. Esos fondos pueden tener un destino, además, en estos mecanismos de doble uso civil-militar que aprovechen las iniciativas de innovación tecnológica que ya se están produciendo en países de Iberoamérica. Como les digo, promover este ecosistema tecnológico común en el ámbito iberoamericano facilitaría la transferencia de conocimiento, la formación técnica y la participación en esas licitaciones internacionales que sin duda alguna se van a producir en los próximos años. Y ninguna charla, ninguna conferencia que hable en un máster de Relaciones Internacionales puede pasar sin mencionar pues, el segundo mandato del presidente Trump en Estados Unidos y cómo afecta al resto del mundo, concretamente cómo afecta al ámbito de esta conferencia, ¿no? Porque está claro que afecta, ¿no? El regreso del presidente Trump al poder reconfigura la política hemisférica. Como ustedes saben, el secretario de Estado de Estados Unidos en este momento es el señor Marco Rubio, de procedencia hispana, procedencia cubana, senador por Florida en múltiples legislaturas, y su segundo a bordo es el señor Landau, que es un diplomático americano, nacido en Madrid, por cierto, y con un gran conocimiento también del área iberoamericana. Pues desde el comienzo se suponía que el hemisferio sur, Iberoamérica, iba a ser un elemento prioritario en sus políticas. Bueno, en este momento lo que podemos decir es que la doctrina que prioriza Estados Unidos es el control migratorio y la presión, vamos a llamarlo así, sobre regímenes que considera hostiles, ¿no? Y esto, en definitiva, en este momento ha tensado las relaciones con América Latina. Pero, por otra parte, este giro hacia un mundo menos multilateral y más bilateral en una política de Estados Unidos que parece que ha evolucionado de la diplomacia multilateral a la diplomacia selectiva, a la diplomacia bilateral, a la diplomacia transaccional, qué me das en función de lo que yo te puedo dar o cuánto puedo obtener de lo que tú puedes obtener de mí. Esto debilita claramente los marcos multilaterales, como he dicho, y propicia un retorno a lo que era el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, un retorno a las áreas de influencia de las grandes potencias. Iberoamérica era el patio trasero y el área de influencia exclusiva de Estados Unidos, y puede ser que estemos en un retorno hacia situaciones como aquella. Y deberíamos desde Europa y también desde los países iberoamericanos intentar que esa situación no se produjera. Europa creo que tiene la oportunidad de posicionarse en este nuevo mundo como lo que es un socio previsible, un socio estable, un socio, al fin y al cabo, del cual puedes esperar lo mejor y también obtener lo mejor. Esa rivalidad que Estados Unidos crea, que está abocado con China y las nuevas tensiones hemisféricas, realmente, lo he dicho al comienzo de mi intervención, puede convertir al hemisferio sur, a la región iberoamericana, en un terreno de competencia. Competencia no solamente por la influencia, sino competencia por los recursos, por la infraestructura y por la tecnología. Pekín ya lo está haciendo, China está aumentando su influencia en los países del área a través de inversiones, sobre todo en energía y telecomunicaciones. Y Washington intenta recuperar la influencia perdida en los últimos años mediante acuerdos sectoriales y mecanismos de seguridad, eso sí, mecanismos de seguridad selectivos, ¿no? Y este juego de poder entre las nuevas potencias, las potencias emergentes y las que siempre lo han sido, pues revela la vulnerabilidad de nuestros estados, y ahí incluyo a España, incluyo a la Unión Europea, pero sobre todo a los países iberoamericanos, que carecen de una estrategia común frente a este conjunto de presiones externas y muy potentes.
Cooperar con la Unión Europea en materia de energías renovables, de salud pública, de ciberseguridad, de acción contra los desastres naturales, puede ofrecer a los países de Iberoamérica una vía intermedia entre la dependencia y el aislamiento. Construir mecanismos de gestión de crisis, como decía antes, gestión de crisis en cuanto a cadenas de suministro, gestión de crisis en cuanto a emergencias sanitarias que ya hemos vivido, pues permitiría aumentar la autonomía de nuestros países frente a los previsibles shocks externos que se puedan volver a producir. La resiliencia, les decía que hablar este término en el sentido de ser capaces de afrontar situaciones externas peligrosas o inseguras, pues se ha convertido en un pilar de la seguridad integral en Latinoamérica. Y en este punto es necesario hablar de las estrategias nacionales de seguridad. Y lo es no solamente porque haya un capítulo en este tomo que se dedique al análisis de las estrategias nacionales de seguridad y porque lo haya escrito yo, que también está bien decirlo, sino porque es necesario en cuanto a la modernización del concepto de seguridad. Para los que no estén muy familiarizados con este término, una estrategia nacional de seguridad es un documento marco, es un documento global en el cual los Estados definen la visión integral de la seguridad nacional, definiendo qué consideran ellos sus riesgos y sus amenazas. Y además estableciendo una serie de prioridades a la hora de enfrentarlos y redactando y aprobando unas líneas de acción y coordinación para defender lo que consideran sus intereses esenciales. ¿En qué se diferencia esto, Estrategia Nacional de Seguridad, de lo que siempre hemos conocido como los planes militares o los planes de acción policiales? Pues que las estrategias nacionales de seguridad tienen un enfoque multidimensional, porque combinan no solamente esos aspectos militares y policiales, sino que integran elementos políticos, económicos, tecnológicos, medioambientales y sociales. Y porque en el fondo su objetivo no es solamente responder a las crisis, responder a las situaciones de inseguridad, sino prevenirlas, fortalecer esa resiliencia del Estado con la necesaria cooperación entre las administraciones o entre los distintos departamentos de las administraciones. Ese es el verdadero valor que incorporan las estrategias nacionales de seguridad. Y por eso nos hemos dedicado en este volumen a analizar cuál es la situación de los distintos países iberoamericanos en si han sido capaces de llevar adelante estrategias nacionales de seguridad globales, integrales, o aún están en el proceso de hacerla. Y lo hemos hecho sabiendo que el concepto de seguridad ha cambiado y que ahora mismo necesitamos incorporar ese concepto de seguridad cooperativa ampliada para introducir conceptos como el terrorismo, lo sabemos, el narcotráfico también lo sabemos, pero la seguridad o el cambio climático. Y algunos elementos nos hemos detenido en estudiar en algunos países que yo creo que es interesante por su potencia, por su fuerza o por su capacidad de influencia en el hemisferio sur. Brasil mantiene una estrategia de autonomía en esa pugna por el liderazgo regional que es característica del país brasileño, priorizando sobre todo dos cosas: la protección de la Amazonía, la protección del medio ambiente, al fin y al cabo, y el desarrollo tecnológico militar que le permita exponerse como una potencia en su área. México tiene, desde la presidencia del anterior presidente López Obrador y con la continuidad de la actual presidenta Sheinbaum, tiene un enfoque mucho más preventivo, mucho más social que policial frente al crimen organizado. No estamos juzgándolo, estamos simplemente exponiendo la realidad de los países. Argentina carece de una estrategia nacional de seguridad y articula su seguridad y defensa en base a directivas y directrices periódicas de los distintos ministerios implicados. Perú sí tiene una política multisectorial orientada a definir su estrategia a medio y largo plazo. Chile es un caso especial porque redactó una estrategia nacional de seguridad que después en su trámite parlamentario no terminó siendo aprobada, pero está en ello. Es decir, hay una estrategia de derivación, o mejor dicho, de ampliación del concepto de seguridad en todos los países del entorno iberoamericano hacia ese concepto de seguridad ampliada, amparada a esos documentos marcos de seguridad y defensa que conocemos, se le puede dar otro nombre, estrategias nacionales de seguridad. Pero no existe una única estrategia latinoamericana de seguridad. Cada país actúa según su contexto, lo cual implica la necesidad de cooperación y haciendo de la necesidad virtud, yo diría que la pluralidad puede también forzar el ampliar el concepto de seguridad, integrando los elementos que forman parte de los intereses nacionales de cada uno de los países. Y, como les decía, ante esa ausencia
de marcos doctrinales comunes, pues la percepción de seguridad varía según los ámbitos nacionales y también regionales, ¿no? El Cono Sur sigue priorizando, pensemos en Argentina, Chile, la defensa externa. América Central y el Caribe la vinculan siempre con crimen y gobernabilidad, y a todos nos vienen a la cabeza las experiencias en seguridad de El Salvador, o de Honduras, o de Guatemala, y esto dificulta los mecanismos de coordinación regional, escasos y fragmentados, como he comentado antes. Avanzar hacia una cultura de seguridad implicaría redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en democracias consolidadas, favoreciendo la profesionalización civil y promoviendo la educación en defensa. Y esto es algo que debemos detenernos, no solamente porque yo sea militar y perteneciente, por tanto, a las Fuerzas Armadas, sino porque es fundamental y esencial cuando hablamos de seguridad y defensa. Y hay que dejar constancia de algo muy importante. Los ejércitos latinoamericanos, después de décadas de tumultos o de procesos internos complicados, han alcanzado un alto grado de profesionalización y de subordinación al poder civil. Y esto es un logro que hay que reconocerlo. Sin embargo, aún existe el dilema de su empleo en tareas internas. Y yo creo que el reto para las Fuerzas Armadas de todos los países iberoamericanos es definir el papel en clave moderna. Ya no basta solo con las misiones esenciales de los ejércitos, las misiones que tenemos los ejércitos de España, la defensa de la soberanía nacional, el ordenamiento constitucional y la integridad territorial, las tres funciones clásicas de los ejércitos, sino hay que redefinirlo introduciendo, y ya lo hacemos de facto en España, el apoyo a emergencias, la protección civil, la cooperación internacional y, fundamental, las misiones de paz. Es decir, pasar de un modelo reactivo a un modelo de prevención, un modelo más integral. Vamos de tiempo bien, ¿no? 5 minutos. Vale, pues en 5 minutos termino. Y me detenía un momento en misiones de paz, porque creo que es fundamental. Desde la experiencia española, los ejércitos de España cambiaron a partir del momento en que nos implicamos en las organizaciones internacionales que promovían misiones internacionales de paz. Pasamos a ser un ejército de cuarteles a un ejército que tenía que saber hacer su misión en intervenciones reales en el exterior. Eso modificó brutalmente, de una forma integral, los ejércitos de España para mejor, para su modernización. Y esto es algo que también está pasando en los países latinoamericanos. El participar en misiones, como se ha hecho en Haití, en Líbano o en África, ha permitido a las Fuerzas Armadas de la región ganar experiencia, mejorar la interoperabilidad y fortalecer el perfil diplomático. Porque las misiones internacionales actúan, y esto créanme que es así, como una escuela de gestión cívico-militar, favoreciendo la profesionalización y el respeto a los derechos humanos. Debo ir un poco más rápido, pero les he comentado cómo la seguridad es un concepto mucho más amplio de lo que anteriormente considerábamos como elementos integrados dentro de ellos. Y dos hay fundamentales: la estabilidad económica y la estabilidad regional. Hispanoamérica en los últimos años ha fortalecido su estabilidad macroeconómica. Esto es un hecho. Hay mejores políticas fiscales, bancos centrales más independientes y se ha trabajado mucho en relación a la exposición en deuda externa. Y esto ofrece margen, da margen para ampliar capacidades en seguridad, en defensa y en ciencia, que son los pilares de cualquier autonomía estratégica. Y también Iberoamérica ha avanzado desde el punto de vista de la estabilidad política, con elecciones, con democracias consolidadas, con elecciones competitivas, con alternancia en el poder. Pero reconozcámoslos también, y esto no es algo exclusivo de Iberoamérica, sino que podemos compartir aquí también desde España o desde Europa, hay desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones. La democracia sigue viva, pero, reconozcámoslo, es vulnerable. Y dos menciones a lo que España representa en cuanto a ese inversor principal en Iberoamérica. No somos solamente un país hermano, un país que compartimos historia, tradición, cultura, sino somos económicamente el primer socio de la región, y lo hacemos detrás con nuestro socio mayor, que es la Unión Europea, que aspira a tener una relación intensa con con los países iberoamericanos. A nadie se le escapa ese tratado, que está recién aprobado o recién cerrado, a falta de ratificación en Parlamento, Consejo y después por los parlamentos nacionales, el Tratado de Unión Europea-Mercosur, que supondrá un mercado abierto para más de 780 millones de habitantes, con una reducción del 90% en aranceles de importación y exportación. Pensemos lo que supone esto en un momento en el que otros países imponen guerras arancelarias en esa diplomacia transaccional
que estamos viviendo o estamos sufriendo. El acuerdo Mercosur, que yo creo que es una oportunidad fantástica para definir todo esto. Y intentando, pues, eso hemos comentado, como último mensaje y como conclusión de esta intervención, pues yo les diría que la necesidad de repensar la seguridad y la defensa, desde un punto de vista no exclusivamente militar o policial, sino con el punto de vista de la seguridad cooperativa, el desarrollo tecnológico y sostenible, porque esos son los pilares de esa nueva relación que en esta materia de seguridad y defensa pretendemos construir entre Europa y concretamente España y el área latinoamericana, América, Iberoamérica. No debe verse como un problema de seguridad, sino como una oportunidad para construir estabilidad compartida. Y España y la Unión Europea tienen el deber y la capacidad de acompañar en este proceso. Y hasta aquí he llegado por razones de tiempo, porque tampoco quiero aburrirles mucho más. Muchas gracias por la atención prestada.